reconozco el amor, lo siento en tu... Un saludo cordial a todos los que participan de este taller bíblico virtual en su tercera edición. En esta ocasión hemos querido adentrarnos en la humanidad de Jesús desde el Evangelio de Marcos. Hemos ido recorriendo el Evangelio y hoy, en este quinto encuentro, nos acompaña el Padre José Alexander Correa, teólogo y licenciado en Teología Bíblica del Instituto Católico de Toulouse. Que esta sea una oportunidad para seguir adentrándonos en el encuentro con la palabra. Bienvenidos. Veo en tu corazón presencia del amor de Dios, es Dios. Siento en tu humanidad presencia del amor de Dios, es Dios. Cuando conozco tu alma, conozco... Un saludo fraterno a todos aquellos que siguen este estudio bíblico a través de las redes y a través de lo que el Seminario Villapaúl les ofrece en este mes bíblico. Vamos a ponernos en la presencia del Señor antes de hacer la reflexión que nos corresponde para este día. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados de Israel y de la Iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz de Padre, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. En medio de tantas palabras que oímos, leemos y repetimos a diario, nos alegra poder escuchar ahora la tuya, como palabra siempre actual y de inagotable riqueza. Gracias a ella te conocemos a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que su Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla en silencio, abriendo nuestra alma a Dios para alabar, dar gracias, implorar y pedir perdón. A tu presencia, Señor, nos encomendamos a través del Espíritu Santo, quien nos ilumina y permite que entremos en estos textos de tu palabra para poder discernir, reflexionar, para poder hacer así tu voluntad en nuestra vida, que nuestra fe sea creciente a través de esta reflexión de tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una vez invocada la presencia del Señor a través de su Espíritu, continuamos nuestra reflexión como se ha venido haciendo durante estos días en el Evangelio de Marcos. Hoy se nos propone el capítulo 4, los versículos del 30 al 34. Una pequeña parábola muy conocida por nosotros como el grano de mostaza. Entonces, colocamos toda nuestra atención y quienes puedan ir siguiendo el texto desde sus casas o los que están allí presentes en Villapaúl para seguir esta reflexión, los invito a tomar la palabra de Dios en nuestras manos, abrirla en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en el versículo 30 al 34. La versión que voy a seguir para esta reflexión es la Biblia de Jerusalén. Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeño que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas
y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, una vez leído el texto o escuchado el texto, vamos a colocarnos en sintonía con la palabra para poder hacer nuestra reflexión. Este texto, empecémoslo diciendo dos cosas que están en el extremo del texto, al inicio y al final del texto. Entonces, el primer elemento es reconocer estos dos extremos. Lo primero es decir que la pequeñez del grano de mostaza, aparentemente insignificante, y que finalmente aparece una planta grande con múltiples beneficios, en los que incluso a su sombra anidan las aves del cielo, como lo muestra el texto. Eso es el primer elemento que vamos a ver. Después vamos a entrar en un segundo momento a un poco de la interpretación del texto, tomando algunos elementos para nuestra reflexión. En tercer momento veremos una pequeña conclusión y en cuarto lugar una pequeña reflexión a través de unas preguntas que nos ayudarán a nosotros a la meditación del texto y a comprometernos con la palabra, una vez que cada uno de nosotros le podamos dar respuesta a esos interrogantes. Entonces, lo primero, la parábola empieza diciéndonos que es la más pequeña de las semillas hasta ese momento conocida como la más pequeña de las semillas. Y finalmente el resultado es un árbol grande en el que anidan a su sombra las aves del cielo. Esto nos podría llevar a evocar el Salmo 91, en donde el salmista encuentra también refugio bajo las alas divinas del Altísimo. Hay que tener en cuenta que según Marcos, las aves del cielo no anidan en sus ramas, sino en su sombra. Hay que ver que el texto griego también nos invita a leer de la misma manera, no en sus ramas, sino a la sombra. Es interesante este primer elemento que nos presenta la parábola, en cuanto que esto va a cambiar un poco el paradigma de lo normal. Lo normal es que las aves aniden en sus ramas. Aquí nos está hablando de la sombra. Y por eso hago memoria del Salmo 91, en el que se nos expresa que bajo el refugio de las alas divinas del Altísimo, también el salmista y quien lee el Salmo con fe encuentra un refugio. Es como si la representación de este árbol ya es la representación también de la grandeza de Dios, quien bajo sus alas, quien bajo su sombra acoge a sus hijos. Nosotros podemos encontrarnos también en esta parábola como en el Salmo 91. Ese es el primer elemento que quisiera resaltar, porque pareciera un elemento pequeño o casi que invisible dentro de la lectura del texto, porque cuando leemos el texto no nos percatamos y no nos hacemos la pregunta ¿por qué dice que el texto o el evangelista que es bajo la sombra que anidan las aves del cielo y no sobre sus ramas? Bueno, entremos ahora entonces a lo que es la interpretación de algunos elementos que el texto nos presenta. En la introducción misma de la parábola, es decir, en el versículo 30, que lo volveré a leer para que lo tengamos en cuenta y ustedes lo pueden seguir, dice lo siguiente: decía también, ¿con qué compararé el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Ese es el versículo 30. Podemos decir que este versículo incluye a los oyentes de la parábola, es decir, nos incluye a nosotros lectores de la palabra, pero sobre todo oyentes de esa palabra que el Señor nos está expresando, pero sobre todo que nos invita más que a la lectura, a la escucha.
Una escucha que nos compromete. Al utilizar ese nosotros, el evangelista nos está comprometiendo. Luego vemos que el texto sugiere al oyente de la parábola confiar en ese crecimiento de eso que es pequeño, porque así Dios se manifiesta. En el reino de Dios viene a los pequeños y crece entre lo insignificante. Otro elemento más que se convierte en un paradigma frente a la realidad que nosotros vivimos en todos los tiempos. Aquí la parábola no excluye, la parábola es incluyente, y sobre todo es incluyente de aquello que no cuenta muchas veces en la sociedad. Se dirige a lo pequeño y crece en lo pequeñez, en medio de eso que parece insignificante para el mundo, pero que para Dios lo es todo. Entre las posibles interpretaciones de la parábola podríamos decir tres cosas o tres elementos que aparecen visiblemente en la parábola. El hombre que siembra es Jesús. El campo es el mundo. El grano de mostaza significa la palabra predicada, el anuncio de la buena noticia, como también es una figura de esa iglesia que crece. Teniendo en cuenta estos tres elementos, el hombre que siembra es Jesús, el campo o la tierra es el mundo, el grano de mostaza pues su palabra y el anuncio de esa buena noticia, tendremos en cuenta ¿para qué? Para que al final le podamos dar un título a esta parábola, teniendo en cuenta esos tres elementos. Siguiendo con la interpretación del texto, podemos ver que ambas, tanto la semilla como la iglesia, tienen un comienzo muy pequeño. Esto nos remonta a la historia de ver esas primeras comunidades cristianas en las que se reunían en grupos pequeños para compartir la palabra, para alimentarse de la palabra y también para compartir el pan, desde donde brota también la Eucaristía como un espacio de encuentro de la comunidad cristiana para partir y repartir ese pan consagrado. Estos dos elementos del compartir, pero también del escuchar y de ese comienzo pequeño de la iglesia que va creciendo, en el tiempo le va dando espacio hasta llegar a convertirse en algo grande, como lo expresa la misma parábola. La expansión de esta semilla del Evangelio por el mundo, y según San Juan Crisóstomo, que decía, abro comillas, el grano de mostaza es en realidad la imagen del Evangelio que han crecido hasta ser una de las palabras más difundidas en toda la tierra. Esto, cierro comillas, esto es tomado de una de las homilías de San Juan Crisóstomo, propiamente su homilía 42, en el capítulo 2, por si algún curioso quiere volver sobre esa homilía o buscarla y encontrar allí los elementos que ayudarán a también a hacer esta reflexión del grano de mostaza, de esta parábola. Si profundizamos en esta bella parábola, vemos un proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento que al leer la parábola parece muy rápido, pero al ubicarnos en el tiempo de la semilla es todo un proceso largo. La semilla de mostaza que es sembrada, pero que también es cuidada, que es cultivada, en la que el sembrador, el campesino que siembra, tendrá que tener en cuenta muchos otros elementos, el abonar esta semilla, el ver cómo esta semilla día a día va creciendo hasta convertirse en un árbol que va a empezar a dar sus frutos. Los frutos que el campesino espera, pero también los frutos que la buena tierra y el buen cuidado podrán dar. Entonces vemos todo un proceso que en la realidad no es tan breve como en la lectura misma de la palabra,
Pero lo más importante es que este paso del tiempo llega a extenderse por todo el mundo, lo que significa pues el fruto mismo de la semilla como fuente de la palabra propuesta por Jesús y sembrada por Jesús, ese evangelio que se siembra en el corazón y ese evangelio que se expande en el mundo. Esto va a superar la grandeza, esto supera la grandeza misma de la pequeñez de la semilla, que podrá compararse también con la humildad y la sencillez. Él es aquel bajo el cual habita y anida las aves del cielo, y bajo su sombra nos escondemos del calor del mundo, que muchas veces abochorna nuestro deseo de trabajar y vivir el reino, ya presente entre nosotros, como el grano de mostaza. Debemos progresar de la tierra al cielo, de la tierra como el campo en el que hacemos presente a Dios, con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestras acciones y con nuestras obras. Ustedes y nosotros todos, lectores, pero sobre todo oyentes de esta parábola, estamos invitados a entrar, a reflexionar y a hacerla presente como un signo de que ya estamos experimentando las delicias del reino de Dios. Si tomamos otros elementos para nuestra interpretación, partimos de una pregunta: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? En nuestra interpretación tendríamos que pensar y trasladar esas preguntas hacia nosotros. Yo, que he ido creciendo también a la escucha de la palabra, que he ido creciendo en el compartir de una experiencia de vida con Jesús, a través de lo que la iglesia me proporciona, a través de los grupos apostólicos de los que hacemos parte, a través de lo que otros me van comunicando de la palabra de Dios. ¿Qué respuesta tendríamos nosotros hoy para poderle decir a los demás que ese reino de Dios también en nosotros se hace presente? ¿Y con qué lo vamos a comparar nosotros? Bueno, eso hará parte de las preguntas finales, en las que daremos también de alguna manera forma a esa intuición que nos presenta el Evangelio hacia el oyente que somos nosotros. Dice el Evangelio: es uno de los granos que cuando se siembra en la tierra. Cualquiera podría pensar que eso es lógico. ¿Dónde sembramos nosotros? En tierra. Si alguien quiere producir de una semilla, tendrá que sembrar esa semilla en la tierra. Eso parece ser lógico, pero al mismo tiempo la palabra tierra aparece en la parábola en dos ocasiones. Como si el escritor sagrado quisiera hacer esa insistencia, que es que ese grano es necesario ponerlo en la tierra, que es necesario que tenga el contacto con la tierra, porque hoy habría muchas otras maneras de hacer germinar una planta, y sabemos que no siempre se necesita solamente la tierra, sino que esta insistencia es muy necesario tenerla en cuenta, sobre todo que aparece en dos ocasiones, que es puesta en la tierra, como el lugar preciso donde debe germinar la semilla. A ver, pensemos nosotros, ¿cuál es esa tierra para mí? Ya habíamos dicho en parte de la interpretación que es el mundo, pero aquí estamos hablando literalmente de un espacio, de un lugar, de algo en el que la semilla tiene que hacer contacto. La semilla hace contacto con nuestra vida, la semilla hace contacto con nuestro corazón, con nuestra disposición y disponibilidad. Entonces es importante tener en cuenta ese elemento de la tierra, que es donde se hace contacto con la palabra. Después dice que una vez sembrada, entonces aparece otro elemento: es necesario que sembremos en nosotros la palabra.
es necesario que preparemos el terreno para esa palabra, que se va a convertir luego pues en presencia del reino en nosotros. Entonces, la disposición que hacemos también de ese terreno que somos cada uno de nosotros. Y luego vienen unos elementos que los tendremos en cuenta después también para nuestra conclusión y para nuestras preguntas. Y es que aparecen esos verbos, crecer, y se hace mayor que todas las hortalizas, es decir, un crecimiento que está por encima de otros que están alrededor o de otras semillas que fueron plantadas también, pero que no alcanzan esta altura de la que nos habla el texto. Crece y se hace mayor que todas las hortalizas. Luego las ramas que se expanden alrededor del tronco, unas ramas que van a alcanzar también una longitud interesante según lo que expresa el texto, que nos va a hablar también de la grandeza misma, pero al mismo tiempo de expandirse alrededor, es como si cubriera. Y si pensamos nosotros en la tierra, podríamos decir eso, que de cierta manera está significando el cubrir la tierra, el cubrir a su alrededor. Y luego dice, ¿para qué? Haciéndose grande, entonces viene otro elemento, el de las aves. Es las aves que vienen y que se acercan para hacer su nido bajo esta sombra de este árbol. Es interesante este elemento, ¿por qué? Porque ¿qué pueden representar las aves? Las aves pueden representar aquello que es externo o aquellos que vienen a ser parte, porque una vez aniden bajo su sombra, también van a ser parte no solamente del lugar y del espacio, sino que van a ser beneficiadas por las ramas que hacen sombra, por el árbol mismo que hace la sombra. Entonces, estas aves, ¿qué significan dentro de la parábola? Cada uno de nosotros podría pensarlo. ¿Qué nombre o qué lugar le vamos a dar a las aves en esta parábola? Teniendo en cuenta que se trata de una de las parábolas del reino. Entonces, un elemento de la naturaleza que llega allí, porque si vemos los elementos de la parábola, todos hacen parte de la creación. La semilla, la tierra, el árbol, sus ramas, y luego las aves que anidan bajo la sombra. Y finalmente aparece este otro elemento que ya lo acabo de mencionar, este elemento de la sombra, que en el texto de la parábola la sombra aparece como algo positivo. Muchas veces en Sagrada Escritura la palabra sombra está asociada a la oscuridad, está asociada a lo negativo, e incluso en nuestro lenguaje, cuando decimos que alguien le hace sombra a alguien, estamos hablando de un aspecto negativo de la sombra. Pero aquí estamos hablando de un aspecto positivo, como cuando solimos decir, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, el aspecto positivo de esa sombra, que se convierte en la frescura, podríamos decirlo de alguna manera, en esa frescura que viene de Dios, ese Dios que protege. Aquí la sombra es un signo de protección, pero también es un signo de un beneficio. El reino de Dios es beneficio para aquel que lo acoge en su vida, así como estas aves del cielo se aprovechan de esa sombra para cobijarlo. Bueno, ya hemos visto dos elementos hasta el momento de una manera sencilla, pero un poco también que nos invitan a ampliarlo más. Lo primero es los extremos, la pequeñez y la grandeza, y el segundo, algunos elementos interpretativos de esta corta parábola. Pasemos ahora a ese tercer momento que tiene que ver con la conclusión de lo que el texto mismo nos está expresando. Lo primero que yo diría es que Jesús, a manera de conclusión, Jesús no exige, pero llama la atención sobre el propio esfuerzo, haciendo siempre lo mejor. Cuando digo haciendo su propio esfuerzo, es la invitación
al esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder acoger en nuestra vida no solamente su palabra, sino los compromisos con su palabra. Que Jesús nos invita, así como la parábola lo indica, a hacer pasos. El paso de seleccionar una semilla, de sembrar la semilla, de tener el cuidado con la semilla, hasta el momento de recoger los frutos de la semilla. Jesús nos invita a hacer todos los esfuerzos. Hoy en día, cuando el Papa Francisco nos habla tanto de esa cultura del cuidado, aquí nosotros también tenemos que cuidar y custodiar nuestra fe, cuidar y custodiar las semillas del verbo y del reino que hay en cada uno de nosotros, que hay en el mundo, que hay a nuestro alrededor. Segundo, dentro de esta conclusión podemos decir que el reino lleva dentro de sí el principio de su crecimiento hasta llegar al término previsto por Dios, lo que Dios prevé en nuestra vida. Ahora, aquí entra otro aspecto, que es el aspecto de nuestra libertad. Esa semilla crecerá en nosotros en la medida en que nosotros le permitamos libremente que crezca. Pero también hay otros elementos que son necesarios, y es el mismo cuidado que tenemos, como quien cuida una planta y no solamente la abona, le echa agua, sino que también la poda. Necesitamos ir podando en nuestra vida también aquello que no nos deja crecer correctamente. Cuando una planta crece desordenadamente, muy posiblemente los frutos no serán tan buenos. La planta necesita ser cuidada muy bien para que alcance unos buenos frutos y para que incluso su apariencia sea de una manera incluso hasta estética. Entonces eso es lo que nos está diciendo, el principio de crecimiento hasta llegar a ese término previsto por Dios en nuestra vida. Entonces el elemento conclusivo es que la semilla de la palabra es siempre buena. El crecimiento depende de cómo dispongamos el terreno, que somos cada uno de nosotros, y de donde depende también los frutos y la calidad de la cosecha. Aquí la calidad de la cosecha, aunque depende de la calidad de la semilla, es curioso que el mismo Evangelio o el mismo Dios nos invita a que si la semilla es buena, el fruto debería ser bueno por naturaleza. Pero aquí el fruto, más que depender de la calidad buena de la semilla, depende del cuidado que tengamos con la semilla. Porque una semilla también se puede degenerar si nosotros no hacemos el tratamiento correcto y el proceso correcto para que pueda dar buenos frutos. Y esos frutos de esa cosecha pues dependen de nosotros. Aquí podríamos nosotros imaginar y pensar que en esta parábola de la semilla de mostaza, el Señor nos está invitando también. Nosotros somos pequeños dentro de la creación misma y frente al Creador. Esa pequeñez que también nos dispone para poder acoger aquello que viene de los cuidados del Creador. Somos parte de esa naturaleza y estamos invitados a dejarnos también cuidar, pero también a cuidar de otros. Antes de lanzar preguntas para nuestra reflexión, quisiera yo ponerle un título a esta pequeña reflexión de esta parábola, y es el título que yo le colocaría es La rápida expansión del reino, porque así nos lo presenta la parábola. Aunque hemos hablado de algo procesual en ese cultivo de esa semilla, también vemos que es rápida la expansión del reino. Es algo que en los primeros siglos se empezó a dar de manera muy rápida, y se empezó a dar de manera muy rápida porque en quienes se convirtieron en los anunciadores de esa buena noticia del reino, en lo que llamamos la primera hora de la evangelización o del discipulado, ellos lo quisieron hacer así.
Y gracias a que ellos lo hicieron de esta manera, de una manera muy rápida y muy ágil, anunciar, proclamar y ir formando esas pequeñas comunidades cristianas, así el reino de Dios se fue expandiendo. ¿Qué tan rápido ese reino de Dios se expande hoy? Cuando los medios de comunicación nos ayudan, cuando la palabra que hoy se escucha aquí se escucha también en muchos otros rincones del mundo. Entonces, cómo esa expansión de ese reino de Dios también se está dando hoy de una manera o rápida o lenta, y eso dependerá también de la visión que tengamos nosotros de la expansión del reino de Dios, y no solamente de esa visión, sino de lo que yo estoy proponiendo y cómo dispongo o me dispongo para ser parte de aquellos que expanden el reino de Dios. Bueno, entonces ya finalmente este cuarto punto que nos invita a que continuemos una lectura y una relectura de esta parábola. Así que los invito a que después de escuchar esta intervención en sus casas, saquen un espacio para seguir masticando y saboreando esta palabra de Dios en esta parábola del reino, en una de las parábolas del reino. Entonces, reflexionemos juntos, en familia, o en nuestros grupos apostólicos, o en nuestros espacios de tertulia, sobre lo que en profundidad puede alcanzar esta palabra de Dios en nuestra vida. Entonces, así que los invito a que tomemos nota de dos preguntas, y tomando nota de estas dos preguntas, pues también que podamos compartir la reflexión ya en sus ambientes. Yo los invito a que vertamos la misma pregunta de la parábola hacia nosotros. Es decir, aquella pregunta que aparece en el versículo 30 y que ya hemos leído y reflexionado. Entonces, en ese sentido, nos tendríamos que preguntar: ¿a qué se parece el reino de Dios en lo cotidiano de mi vida? ¿Y con qué lo puedo comparar? Vuelvo y repito. ¿A qué se parece el reino de Dios en lo cotidiano de mi vida? ¿Y con qué lo puedo comparar? Esta pregunta nos llevará a ese reconocimiento del acontecer del reino todos los días en nuestra vida. Segundo, nuestra existencia es en sí misma una parábola de la vida. ¿Cómo leo la parábola de mi vida en la perspectiva del reino? Repito, nuestra existencia es en sí misma una parábola de la vida. ¿Cómo leo la parábola de mi vida en la perspectiva del reino? Creo que es suficiente esas dos preguntas para una buena reflexión, incluso en un momento de oración. Bueno, que el Señor los bendiga, que puedan seguir estas reflexiones de estos días y que puedan obtener también muchos frutos. Aprovecho la oportunidad para agradecerle a la Escuela Bíblica de Villapaul la invitación que me han hecho a hacerme partícipe de estos días de reflexión a la luz del Evangelio de Marcos y propiamente con esta parábola del reino. A ustedes muchas gracias, a Diana como coordinadora del grupo bíblico, a Andrés Triviño como asesor de este grupo, a los padres de la casa, al padre Yamil y al padre Carlos Albeiro, y a todos aquellos que hacen parte de esta organización. Que el Señor los bendiga y que esta palabra, la que les estamos haciendo hoy con estos días, redunde en frutos para nuestra fe, para la vida de la iglesia y la vida de los pobres, como el carisma vicentino nos invita. Bendiciones para todos. Hoy reconozco el amor, lo siento en tu profunda humanidad, regalo de Jesús, divina humanidad.